Bien amigos, vamos a conversar en este momento con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, para hablar sobre la ley aprobada en el Congreso respecto a la declaración jurada de intereses. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, de qué trata esta reciente ley aprobada en el Legislativo Nacional. Bueno, esta ley modifica un decreto de urgencia que se emitió en diciembre del año pasado, mediante el cual se estableció la obligación de que todo funcionario público llene una declaración de intereses. Básicamente esto significa que puedan reportar cuáles son cuál es su relación con empresas, con organizaciones, asociaciones en general, universidades, en fin, que hayan tenido en el pasado antes de llegar al cargo que tienen en ese momento. Esto es un dispositivo muy importante y es utilizado de forma regular en muchas democracias en distintas latitudes. El decreto de urgencia establecía niveles de transparencia bastante altos y era universal, es decir, abarcaba a todas las entidades públicas. De hecho, ustedes, sus televidentes podían entrar a la plataforma que se montó en PCM y podían descargar las declaraciones de miles de funcionarios públicos que ya habían llenado su declaración. Claro. ¿Qué pasaba si veía de repente el incumplimiento o si esta declaración jurada contenía información no verdadera? Estaban contempladas, había un dispositivo que contemplaba sanciones de índole administrativo, ¿no? Sí. Es decir, si un funcionario mentía en su declaración u ocultaba información que se descubría por X motivo, podía enfrentar un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Y este es uno de los puntos que ha cambiado con la ley que se aprobó hace poco y que modifica ese régimen. No hay en esta ley aprobada ningún mecanismo de sanción contemplado, ¿no? Y eso es bien grave. Bien, claro. Precisamente tenemos aquí el comunicado, el pronunciamiento que ha dado Proética, que dice que se trata de un grave riesgo de retroceso en la integridad pública. ¿En qué se sustenta esta afirmación, señor Samuel? Bueno, es un comunicado que emitimos Proética y Transparencia hace unos días y efectivamente el riesgo está en esto que hemos señalado, en que se han eliminado las infracciones y que por lo tanto es una ley que no tiene dientes, ¿no? O sea, no tiene forma de hacerse efectiva, queda a la buena voluntad de un funcionario llenar o no, o mentir o no, o poner toda la información o no. Y eso, sin lugar a dudas, pone en riesgo lo que se está avanzando en materia de integridad pública, ¿no? Uno de los componentes más importantes de un sistema de integridad es que precisamente quienes toman las decisiones sobre presupuestos, sobre legislación, sobre regulaciones, en fin, puedan transparentar a quién se deben, ¿no? Es decir, todas estas relaciones que señalaba al inicio, que la gente pueda saber la naturaleza, el tipo y el alcance de estas relaciones. Eso es fundamental en un sistema de controles y contrapesos y de apertura de la información hacia la ciudadanía. Si eso no está, entonces estamos con un pie fuera. Es una regulación que no va a ser efectiva, que no es efectiva. Bien, en ese sentido, recientemente, estamos hablando del lunes 24 de agosto, el Congreso de la República aprobó esta nueva ley, ¿no? Que derogaría este decreto de urgencia 20-2019
y se supone que en los próximos días es el Ejecutivo Nacional quien debería publicarla. ¿Qué es lo que pretende, lo que busca en este momento Proética y Transparencia? No, nosotros creemos que ante esta omisión tan peligrosa, y que en realidad constituye un retroceso, lo que correspondería al gobierno es observar ese punto, así como el hecho de que en la ley que se ha adoptado, los miembros del Congreso que van a llenar su declaración de intereses quedan a discreción del propio Parlamento. No están detallados en la legislación aprobada como sí lo está para todo el resto de entidades públicas, ¿no? Entonces nosotros creemos que el gobierno del presidente Vizcarra debiera observar este dispositivo en esos extremos, y el Congreso, ante esa observación, debiera tener la oportunidad de poder corregir y mantener un estándar de integridad que ya se había alcanzado, por lo menos en términos normativos, ¿no? ¿Qué tan probable es que si esta norma es observada por el Ejecutivo, regrese al Legislativo y en el Legislativo se reevalúe, se pueda volver a discutir y que finalmente se cambie de opinión? ¿Usted cree que existe esa posibilidad dentro del Legislativo que tenemos actualmente? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá se den cuenta que se ha cometido un error acá. De hecho, la discusión sobre el dictamen de la Comisión de Fiscalización, el documento que se estaba discutiendo en el Pleno, sí consideraba infracciones, sí tenía un artículo sobre infracciones. Sin embargo, luego se introdujo una nueva versión que eliminó esto en pleno proceso de discusión. Entonces, yo espero, y mi organización espera que esto pueda corregirse, que se den cuenta de que están afectando seriamente pasos importantes de nuestro país en la construcción de estándares de integridad. Esto es parte, también hay que señalarlo, está vinculado al proceso de incorporación de nuestro país a la OCDE, ¿no? La OCDE tiene una serie de estándares en distintos campos, y en la integridad pública es uno de ellos, ¿no? Y las declaraciones de interés son una parte importante de ese rompecabezas, ¿no? de esa estructura que se busca impulsar. Entonces, yo esperaría que los congresistas recapaciten y que, sabiendo que que están los ojos de los medios, otras entidades públicas, sociedad civil, haya una corrección al respecto. ¿Cuál sería la motivación entonces para realizar y para normar este tipo de situaciones en el Congreso de la República? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo así, perdón? Sí, ¿cuál sería la motivación para que se saquen este tipo de normas, ¿no? Que afectarían, digamos, la transparencia, la democracia? A ver, yo creo que toda esta discusión sobre la declaración de intereses surge de un concepto equivocado. Si ustedes, sus televidentes, recuerdan, las primeras reacciones de este Congreso frente a la obligación de la declaración de intereses fue que ¿por qué tenemos que entregarle la declaración a la PCM si quien tiene que controlar es la Contraloría? Sin embargo, esa discusión estaba mal enfocada porque con el dispositivo que ya existía, la Contraloría perfectamente podía hacer la revisión de las declaraciones de interés. De hecho, como estaba en un formato, o está contemplado en un formato de datos abiertos del sistema, cualquier funcionario de la Contraloría encargado podía descargar toda la información y hacer cruces con otras bases de datos,
tributos, registros públicos, en fin, a las que tienen acceso a notariología. Eso se podía perfectamente hacer. No estaba escrito, no estaba esa obligación escrita porque no es necesario, pero esto generó toda esta discusión, claro, que vino después, ¿no? Así es. Y en ese sentido, para finalizar, puede de repente hacer una invocación, un llamado al Ejecutivo primero para observar esta norma y posteriormente al Congreso para que pueda reevaluar su posición. Sin duda, subrayo el objetivo del comunicado que emitimos Proética en Transparencia de llamar al gobierno a que observe esta norma y pueda luego corregirse en el Parlamento el retroceso que se está por materializar si esta norma llega a entrar en vigencia, ¿no? Listo, muchísimas gracias, señor Samuel Rota, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Volvemos con más.